Después del funeral de mi padre, encontré los papeles de su ahorro entre cajas olvidadas que nadie quiso revisar, documentos sencillos que para mí solo representaban años de esfuerzo silencioso. Cuando los llevé a casa, mi esposo los miró con desdén y los tiró a la basura diciendo que no valían nada y que ya era momento de seguir adelante. No discutí ni respondí, esperé a que saliera, los saqué del bote con calma y decidí ir al banco sin decirle a nadie. Al entregarlos en la ventanilla, pedí hablar con un gerente pensando que sería rápido, pero todo cambió cuando empezó a leer y su rostro se tensó. El ruido alrededor se apagó, revisó cada hoja con cuidado y pidió unos minutos antes de levantarse. En ese silencio entendí que esos papeles escondían algo que estaba a punto de cambiarlo todo. Mientras yo esperaba sentada en el banco, del otro lado de la ciudad mi esposo seguía convencido de que había cerrado ese capítulo para siempre. En casa, caminaba con la seguridad de quien cree que ya ganó, repitiendo que por fin todo estaba bajo control y que no había nada más que discutir sobre mi padre ni sobre un pasado que, según él, solo traía problemas. Preparó café, encendió la televisión y hasta llamó a un amigo para contarle que por fin había puesto límites, burlándose de mi silencio y diciendo que yo siempre hacía un drama por cosas sin valor. En su mente, ese gesto de tirar los papeles a la basura había sido el golpe final, la prueba de que su palabra pesaba más que cualquier recuerdo o esfuerzo ajeno. Durante esa mañana, habló de planes, de compras pendientes y de cambios que pensaba hacer con el dinero de la casa, dando por hecho que nada iba a interrumpir su rutina ni cuestionar sus decisiones. Cada frase estaba cargada de una confianza ciega, como si el futuro ya estuviera escrito a su favor y yo solo fuera una espectadora resignada. Incluso llegó a pensar que, al no haber reaccionado, había aceptado su versión de la historia, interpretando mi calma como debilidad y mi silencio como derrota. No imaginó ni por un segundo que esa tranquilidad escondía algo más profundo. En el banco, la escena era otra, pero él no podía verla. Creía que yo estaría en casa, dándole vueltas a lo ocurrido o lamentándome en silencio, mientras él seguía avanzando sin obstáculos. Esa falsa sensación de control lo hizo sentirse superior, intocable, seguro de que nada ni nadie podría desmentir su decisión. Cada minuto que pasaba reforzaba su idea de que había hecho lo correcto, de que había protegido su espacio y de que el tema estaba cerrado para siempre. Lo que no sabía era que esa confianza era frágil, sostenida solo por su propia voz y por la costumbre de no ser cuestionado. No se preguntó por qué no discutí, ni por qué no intenté convencerlo, ni por qué acepté tan rápido sus palabras. Para él, la historia ya tenía final y ese final lo dejaba en la cima, cómodo y tranquilo, sin imaginar que, en ese mismo momento, alguien estaba revisando papeles que él consideró inútiles y que pronto iban a poner en duda todo lo que creía seguro. La espera en el banco se alargó más de lo normal, pero nadie me pidió que me fuera ni me devolvió los documentos, así que permanecí sentada observando cómo el ambiente cambiaba poco a poco sin que nadie dijera nada en voz alta. Desde mi lugar, alcancé a notar que el gerente regresaba a su oficina y sacaba una carpeta vieja, luego otra más reciente, comparando datos con una atención que no se le da a un trámite común. No entendía exactamente qué estaba revisando, pero su lenguaje corporal decía más que cualquier explicación, porque cada hoja que pasaba parecía confirmar algo que no esperaba encontrar. Un par de empleados comenzaron a mirarlo con curiosidad, intercambiando miradas rápidas, como si percibieran que algo fuera de lo normal estaba ocurriendo. Nadie se acercó a preguntarme nada, nadie intentó tranquilizarme ni acelerar el proceso, y ese silencio pesado se convirtió en la primera señal de que los papeles que llevé no eran simples recuerdos sin valor. Mientras tanto, yo repasaba mentalmente las palabras de mi padre, recordando cómo siempre fue cuidadoso con todo lo relacionado al dinero, cómo guardaba cada comprobante y cómo insistía en que no confiara ciegamente en nadie, aunque esas advertencias nunca habían sido tema de conversación en casa. El gerente salió de su oficina por segunda vez, caminó hacia otro escritorio y pidió apoyo en voz baja, señalando una fecha escrita en uno de los documentos, una cifra que yo no había notado y un sello que parecía antiguo. Esa fue la primera vez que sentí una mezcla de inquietud y expectativa, porque entendí que estaba frente a algo más grande de lo que imaginé al sacar esos papeles de la basura. No se trataba solo de un ahorro olvidado, sino de una decisión tomada hace años que seguía vigente. Mientras todo eso pasaba, en mi mente comenzó a acomodarse una idea que hasta ese momento no había querido aceptar,
porque implicaba reconocer que mi padre sabía más de lo que aparentaba y que había dejado algo preparado sin explicarlo. Cada minuto de espera se sentía distinto, ya no como una simple pausa, sino como el inicio de una revelación que estaba a punto de salir a la luz. Nadie me hablaba, pero nadie me ignoraba, y esa atención silenciosa decía que algo importante estaba siendo confirmado. Sin entender del todo, percibí que la duda ya no estaba de mi lado, sino del lado de quienes revisaban los documentos, porque eran ellos los que necesitaban comprobar, verificar y asegurarse de que todo coincidiera. En ese instante comprendí que la historia que me habían contado en casa no era completa y que, sin saberlo, había dado el primer paso para descubrir una verdad que cambiaría el equilibrio de poder que otros creían inamovible. El cambio se volvió evidente cuando el gerente regresó acompañado de otra persona que no se presentó, pero cuya actitud era completamente distinta, más seria y enfocada, como si ya supiera que lo que estaban revisando no era un asunto menor. Ambos se sentaron frente a la computadora, colocaron los documentos uno al lado del otro y comenzaron a cruzar información sin explicarme nada, lo cual solo aumentó la tensión en el ambiente. Desde donde estaba, alcancé a escuchar fragmentos sueltos sobre fechas antiguas, registros internos y movimientos que no aparecían en sistemas recientes, detalles que no entendía del todo, pero que claramente no encajaban con la idea de un simple ahorro sin valor. Después de varios minutos, el gerente levantó la vista y me pidió confirmar el nombre completo de mi padre, su identificación y la relación que yo tenía con él, preguntas que respondí con calma, aunque por dentro sentía como algo se acomodaba de forma inquietante. Al escuchar mis respuestas, intercambiaron miradas y volvieron a revisar los papeles, señalando una cláusula que había pasado desapercibida, un apartado escrito con letra pequeña que hablaba de una disposición clara y legal que seguía vigente. En ese momento entendí que esos documentos no solo representaban dinero, sino una decisión firme que mi padre había tomado con anticipación, sin compartirla con nadie. La sorpresa se reflejó en sus rostros cuando confirmaron que todo estaba en regla, que no había errores ni inconsistencias y que lo que tenían frente a ellos era completamente válido. No hubo discusión ni dudas abiertas, solo un silencio cargado que dejó claro que algo importante acababa de ser descubierto. Nadie sonrió ni celebró, porque la revelación no era cómoda para quienes estaban acostumbrados a trámites simples y respuestas rápidas. Esa información cambiaba el panorama y obligaba a actuar con cautela. El gerente respiró hondo antes de explicarme, con palabras medidas, que mi padre había dejado instrucciones específicas relacionadas con ese ahorro, instrucciones que no podían ser ignoradas ni modificadas por terceros. No habló de montos exactos ni de consecuencias inmediatas, pero su tono dejó claro que la situación era seria y que requería seguir un proceso distinto al habitual. Ahí fue cuando comprendí que lo que había sido despreciado en casa como basura era, en realidad, la pieza central de algo mucho más grande. En ese instante, la sensación de control cambió de lado sin que nadie lo anunciara de forma directa. Lo que otros habían minimizado ahora exigía atención, respeto y pasos formales. Yo seguía sentada, escuchando, asimilando cada palabra, mientras entendía que la historia que me contaron durante años estaba incompleta y que mi padre había previsto un escenario como este. Esa revelación no solo desmontaba la seguridad de quien creyó haber ganado, sino que confirmaba que, desde mucho antes, el rumbo ya estaba definido y no podía ser alterado. La atmósfera cambió por completo cuando el gerente pidió que esperara un momento más y salió a hacer una llamada que no intentó ocultar, porque su tono era firme y medido, propio de alguien que entiende que ya no está frente a un asunto interno. Minutos después, apareció una mujer con gafete institucional y una carpeta gruesa bajo el brazo, saludó de forma breve y pidió pasar a una sala privada, aclarando que lo que seguía debía tratarse con discreción. El trayecto por el pasillo fue silencioso, pero cada paso hacía evidente que la situación había cruzado un límite que no tenía vuelta atrás. Dentro de la sala, la mujer explicó que su presencia respondía a un procedimiento obligatorio cuando se detectaban disposiciones especiales activas, documentos que no podían quedarse solo en manos del banco. Sin rodeos, habló de registros oficiales, de instrucciones asentadas ante notario y de una revisión que debía completarse ese mismo día para cumplir con lo establecido. No hubo amenazas ni dramatismo, solo una claridad fría que dejó claro que el proceso ya estaba en marcha y que nadie podía detenerlo por voluntad propia.
Mientras revisaba los papeles, fue marcando fechas y señalando puntos clave, explicando que existía una notificación pendiente que debía emitirse de inmediato y que ciertas personas debían ser informadas en un plazo muy corto. No mencionó nombres, pero dejó claro que quienes habían tenido control sobre esos documentos sin autorización no podrían alegar desconocimiento. Esa precisión legal hizo que el aire se volviera aún más pesado, porque ya no se trataba de una sorpresa aislada, sino de consecuencias formales que estaban a punto de activarse. La mujer levantó la vista y confirmó que, a partir de ese momento, el banco tenía la obligación de resguardar los documentos originales y de iniciar un proceso de verificación externa, lo cual implicaba avisos, firmas y posibles comparecencias. Cada palabra estaba medida, sin espacio para interpretaciones cómodas ni excusas. Explicó que el tiempo no jugaba a favor de nadie y que las siguientes horas serían decisivas para cumplir con lo establecido en los registros. Escuchar eso me hizo entender que la historia ya no podía ocultarse ni minimizarse, porque había pasado de lo personal a lo institucional. No había forma de regresar los papeles a un cajón ni de fingir que nunca existieron. Todo estaba documentado, fechado y respaldado, listo para seguir su curso. En ese momento, la mujer cerró la carpeta y dijo que se comunicarían con las partes involucradas de inmediato, dejando claro que el margen de reacción era mínimo. Al salir de la sala, el gerente evitó mirarme, no por desdén, sino por la incomodidad de saber que algo grande acababa de ponerse en movimiento. Yo caminé detrás con una calma extraña, consciente de que la autoridad ya estaba presente y de que lo que venía no dependía de emociones ni de opiniones, sino de reglas claras que nadie podía torcer. Esa certeza marcó el punto en el que el conflicto se volvió irreversible. Mientras los trámites avanzaban sin pausa, sentí que ya no tenía sentido seguir guardando silencio, no por necesidad de explicarme, sino porque por primera vez entendí con claridad todo lo que había ocurrido antes de ese día. Con voz tranquila, pedí unos minutos para hablar y nadie me interrumpió, quizá porque ya sabían que lo que iba a decir no cambiaría el proceso, pero sí el significado de todo. Empecé contando cómo durante años mi padre fue tratado como alguien simple, casi invisible, incluso dentro de su propia familia, siempre trabajando sin hacer ruido y guardando cada papel como si supiera que algún día tendría que defenderse desde el silencio. Expliqué que en casa muchas veces se minimizó su esfuerzo, que cualquier cosa relacionada con él era vista como una carga y que yo aprendí a callar para evitar conflictos, aceptando comentarios, decisiones y gestos que me hacían sentir pequeña. No hablé con rencor, solo con hechos, recordando cómo se tomaban decisiones por mí, cómo se desechaban cosas importantes sin preguntar y cómo se confundía mi calma con falta de carácter. Cada palabra salía sin prisa, porque ya no necesitaba convencer a nadie. Conté que, tras la muerte de mi padre, algo cambió en mí, no de forma dramática, sino silenciosa, como una certeza que se acomoda poco a poco. Al ver esos papeles en la basura entendí que no era solo un desprecio hacia él, sino hacia todo lo que yo representaba en esa relación. Por eso no discutí, no reclamé ni supliqué, porque en ese instante supe que la respuesta no estaba en una pelea, sino en dejar que la verdad siguiera su curso. Expliqué que nunca planeé una venganza ni busqué castigar a nadie, simplemente decidí respetar lo que mi padre había dejado preparado, confiando en que el sistema haría lo que correspondía. Aclaré que mi silencio no fue miedo ni resignación, sino una forma de observar, de esperar y de permitir que las piezas encajaran solas. Mientras hablaba, noté cómo los presentes escuchaban con atención distinta, no por compasión, sino porque entendían que nada de eso había sido improvisado. Terminé diciendo que durante mucho tiempo otros creyeron tener el control porque yo no levantaba la voz, sin darse cuenta de que el verdadero control estaba en la información, en los documentos y en las decisiones tomadas con anticipación. No afirmé que lo planeé todo, pero dejé claro que confié en un proceso que no dependía de emociones ni de permisos ajenos. Cuando guardé silencio, nadie hizo preguntas, porque la verdad ya estaba sobre la mesa y había quedado claro que, desde mucho antes, el rumbo estaba marcado y yo solo había decidido no estorbarlo. La reacción no tardó en llegar y fue tan desordenada como predecible, porque cuando la información comenzó a circular fuera del banco, la seguridad que había reinado en casa se convirtió en urgencia mal disimulada. Las llamadas empezaron una tras otra, primero buscando explicaciones simples, luego respuestas rápidas y finalmente salidas que ya no existían.
La confianza de horas antes se transformó en ansiedad al descubrir que nada de eso podía resolverse con una conversación ni con una excusa bien dicha. Cada intento por minimizar lo ocurrido chocaba con un muro de hechos claros y documentos respaldados. Se buscó asesoría legal con prisa, esperando que alguien encontrara un error, una omisión o cualquier detalle que permitiera frenar el proceso, pero las respuestas fueron siempre las mismas, explicadas con un tono profesional que no dejaba espacio para interpretaciones cómodas. Todo estaba en regla, cada fecha coincidía, cada firma era válida y cada instrucción había sido registrada conforme a la ley. No había atajos ni favores posibles, porque el caso no dependía de opiniones, sino de registros oficiales que hablaban por sí solos. La desesperación llevó a revisar cuentas, movimientos y decisiones pasadas con la esperanza de encontrar una salida económica que compensara lo que se venía, pero pronto quedó claro que no existía margen para maniobrar. El dinero que se creía disponible ya no podía tocarse, los planes se desmoronaron y las promesas hechas a terceros quedaron en el aire. Cada llamada terminaba con la misma frase, dicha de distintas formas, confirmando que no había manera de revertir lo que estaba en marcha. Negar lo ocurrido tampoco funcionó, porque los avisos formales comenzaron a llegar con precisión puntual, marcando plazos cortos y obligaciones claras. No se trataba de una advertencia vaga ni de una amenaza exagerada, sino de instrucciones concretas que debían cumplirse sin demora. La realidad se impuso con una frialdad que dejó sin palabras a quien siempre creyó tener el control de la situación, porque por primera vez entendió que ya no decidía nada. La búsqueda de culpables fue inútil, ya que no había a quien señalar sin enfrentar las propias decisiones. Cada intento por desviar la responsabilidad se deshacía al recordar aquel gesto despreocupado de tirar los papeles a la basura, un acto que parecía insignificante y que ahora pesaba más que cualquier argumento. Nadie pudo decir que no fue advertido, porque la información siempre estuvo ahí, solo que fue ignorada por conveniencia. En medio de ese caos, la confirmación final llegó de la mano de un especialista que explicó con paciencia que el proceso seguiría su curso sin importar el estado emocional de las partes involucradas. Sus palabras fueron claras, firmes y definitivas, cerrando cualquier puerta a la esperanza de un arreglo improvisado. En ese momento, quedó claro que no se trataba de una mala racha ni de un malentendido, sino del resultado directo de subestimar algo que nunca debió ser ignorado, marcando el punto exacto en el que ya no había regreso posible. La consecuencia dejó de ser abstracta cuando llegó el momento de cumplir lo ordenado, porque ya no bastaban llamadas ni explicaciones, ahora había que ejecutar cada paso frente a testigos y con tiempos marcados. A primera hora, personal autorizado se presentó para realizar una revisión completa, no como castigo, sino como parte del procedimiento que había quedado activado desde el banco. Carpetas, sellos y formatos comenzaron a ocupar la mesa mientras se explicaba, con tono neutro, que debía entregarse, que debía firmarse y que espacios ya no podían usarse. El ambiente se volvió incómodo cuando quedó claro que no había margen para negociar, porque cada instrucción estaba respaldada por documentos que nadie pudo cuestionar. Se pidió acceso a cajones, archivos y cuentas que antes se consideraban privadas, y cada objeto revisado reforzaba la sensación de pérdida real. No hubo gritos ni escenas exageradas, solo un silencio pesado que acompañó el sonido de hojas pasando y teclas registrando información que ya no podía borrarse. El golpe más duro llegó cuando se informó que cierto espacio debía desocuparse de inmediato, un lugar que se había dado por sentado durante años y que ahora debía entregarse sin resistencia. La explicación fue breve y directa, aclarando que no se trataba de una opinión, sino de una consecuencia prevista desde hace tiempo. Ver cómo se levantaban objetos personales y se marcaban áreas con etiquetas oficiales convirtió lo que parecía un problema distante en una realidad imposible de ignorar. Cada paso fue documentado con cuidado, tomando notas, fotografías y firmas que cerraban cualquier posibilidad de reclamo posterior. La autoridad no levantó la voz ni mostró dureza innecesaria, porque no hacía falta, ya que el proceso hablaba por sí solo. La incomodidad creció al comprender que nada de eso era temporal, que no habría una segunda oportunidad ni una llamada salvadora que detuviera lo inevitable. Mientras todo avanzaba, entendí que la derrota ya no era solo emocional, sino física, visible y concreta, porque se estaba perdiendo algo que se creyó propio sin haberlo asegurado nunca.
La rutina se rompió frente a extraños que cumplían su trabajo sin juicios ni comentarios, haciendo aún más evidente la fragilidad de aquello que parecía firme. Al final, se pidió una última firma y se indicó el plazo exacto para abandonar por completo ese espacio, sin prórrogas ni condiciones especiales. Cuando el proceso terminó, el lugar quedó distinto, más vacío y ajeno, como si ya no perteneciera a quienes lo habitaban minutos antes. Esa escena selló la transformación definitiva, demostrando que las decisiones ignoradas siempre regresan convertidas en acciones concretas. En ese punto, la pérdida dejó de ser una idea y se convirtió en algo tangible, marcando el instante en el que todo lo que se creyó seguro desapareció frente a los ojos, sin posibilidad de esconderse ni de fingir que no estaba pasando. El final no llegó con gritos ni escenas dramáticas, sino con un silencio pesado que acompañó cada paso hacia afuera, porque cuando ya no quedaba nada que discutir, solo restaba aceptar lo ocurrido. Las puertas se cerraron detrás sin prisa, marcando un límite claro entre lo que fue y lo que ya no podía sostenerse. Afuera, la calle seguía igual, con gente caminando, autos pasando y la vida avanzando sin notar la caída de quienes, horas antes, creían tenerlo todo bajo control. La sensación de vacío se hizo evidente al no tener un lugar definido a donde ir, porque los planes se habían construido sobre una seguridad que ya no existía. Las conversaciones se volvieron cortas y tensas, no por falta de palabras, sino porque cualquier intento de explicación sonaba inútil frente a una realidad que no podía cambiarse. Cada mirada evitada confirmaba que la derrota no necesitaba ser anunciada para sentirse con fuerza. El paso por espacios impersonales, como estacionamientos y cuartos rentados por una noche, reforzó la idea de que todo había terminado sin ceremonias. Nada de eso estaba pensado como un castigo, pero funcionaba como una consecuencia natural de decisiones tomadas sin cuidado. La incomodidad no venía solo del lugar, sino de la certeza de haber sido desplazados de una vida que se creyó estable. La noche llegó con una calma extraña, esa que aparece cuando ya no hay nada más que perder ni estrategias que intentar. Sin llamadas urgentes ni mensajes esperando respuesta, el tiempo se estiró de forma incómoda, obligando a enfrentar el peso de lo ocurrido. El mundo seguía su curso normal, indiferente a la caída de quienes ahora eran solo una presencia más entre muchas. En medio de ese silencio, quedó claro que la derrota no siempre necesita humillación pública para ser real. A veces basta con perder el espacio, la rutina y la certeza del día siguiente para entender que todo terminó. No hubo aplausos ni miradas curiosas, solo la sensación de haber quedado fuera, observando desde lejos una vida que ya no pertenecía. Ese exilio silencioso marcó el final de una etapa, no porque alguien lo decretara, sino porque ya no quedaban puertas que tocar ni argumentos que ofrecer. Todo lo que parecía sólido se había desvanecido sin ruido, dejando atrás una lección difícil de ignorar. En ese punto, la derrota se volvió definitiva, no por lo que otros dijeron, sino por la imposibilidad de volver a ocupar el lugar que se perdió para siempre. El reencuentro ocurrió cuando ya no quedaba nada que defender, en un espacio neutral donde nadie tenía ventaja y donde las palabras pesaban más que antes. Mi presencia no fue anunciada ni preparada, simplemente llegué con una calma distinta, esa que aparece cuando ya se ha cruzado el punto del miedo. La postura, la forma de hablar y hasta el silencio marcaban una diferencia clara, porque no era la misma persona que había sido ignorada y minimizada durante años. Las miradas buscaron una reacción que no llegó, quizá esperando reproches, explicaciones largas o alguna señal de duda que abriera una puerta al pasado. En lugar de eso, mantuve la voz firme y serena, dejando claro que no estaba ahí para discutir ni para negociar algo que ya había quedado definido. Las disculpas comenzaron a aparecer de forma torpe, mezcladas con justificaciones tardías y promesas que ya no tenían peso, como si el tiempo pudiera retroceder con solo reconocer el error. Escuché sin interrumpir, no por consideración, sino porque cada palabra confirmaba lo que ya sabía, que el arrepentimiento no nacía de una reflexión profunda, sino de la pérdida concreta. No hubo satisfacción exagerada ni deseo de humillar, porque la realidad se encargó de hacer ese trabajo sin ayuda. La diferencia era evidente, ya no desde el poder, sino desde la claridad de quien entiende que no necesita aprobación para seguir adelante. Cuando llegó el momento de responder, hablé con sencillez, explicando que durante mucho tiempo aprendí a callar para sobrevivir, no porque estuviera de acuerdo,
sino porque sabía que discutir no cambiaría nada. Aclaré que las decisiones tomadas no fueron impulsivas ni motivadas por rencor, sino por respeto a una historia que había sido ignorada y a un esfuerzo que merecía ser reconocido. Cada frase cerraba una puerta sin violencia, dejando claro que no había marcha atrás. La petición final, cargada de desesperación, buscó apelar a recuerdos compartidos y a una versión cómoda del pasado, pero esa narrativa ya no tenía lugar. Respondí con una frase simple, directa y definitiva, dejando claro que no volvería a un espacio donde el respeto solo aparecía cuando convenía. No fue un golpe teatral, sino una verdad dicha a tiempo, lo suficientemente clara para acabar con cualquier esperanza de reconciliación. Al despedirme, no miré atrás ni esperé una reacción, porque entendí que la confrontación no siempre necesita gritos para ser contundente. A veces basta con sostener la mirada, decir lo necesario y seguir caminando. Ese momento cerró el arco de poder de forma irreversible, demostrando que la verdadera fuerza no está en dominar al otro, sino en no permitir que vuelva a ocupar un lugar que ya no le corresponde. El cierre no tuvo música ni palabras finales dichas en voz alta, porque la vida siguió su curso con una normalidad casi ofensiva para quienes acababan de perderlo todo. Mientras algunos intentaban reorganizar lo poco que quedaba, el mundo afuera continuaba igual, con luces encendiéndose al anochecer, personas regresando a casa y puertas cerrándose sin saber lo que había ocurrido detrás. Esa indiferencia fue el golpe más duro, porque confirmó que la caída no tenía importancia para nadie más que para quienes la vivían. Yo tomé distancia sin dramatismo, entendiendo que marcharme no era una huida, sino una forma de entrar a una etapa distinta. Cada paso se sentía ligero, no por alegría, sino por la ausencia de una carga que había llevado durante años sin notarlo. No hubo celebraciones ni sensación de victoria, solo una calma profunda que nace cuando ya no es necesario justificar decisiones ni explicar silencios. El recuerdo de mi padre volvió de forma tranquila, no como una herida, sino como una presencia firme que finalmente encontraba sentido. Todo aquello que fue minimizado, ignorado o tratado como basura había cumplido su propósito sin necesidad de discursos. No se trataba de dinero ni de papeles, sino de dignidad y de una verdad que tardó en salir, pero que llegó completa y sin concesiones. La última imagen que guardé fue sencilla y definitiva, una puerta cerrándose con suavidad detrás de mí mientras una luz se encendía al frente, marcando el inicio de algo nuevo que no necesitaba ser anunciado. No miré atrás, porque el pasado ya había dicho todo lo que tenía que decir, y seguir adelante era la única respuesta coherente. Para quienes se quedaron sin nada, la lección fue silenciosa y amarga, aprendida demasiado tarde. Para mí, fue la confirmación de que subestimar a quien parece débil siempre tiene un costo, aunque ese costo no se cobre de inmediato. A veces tarda años, a veces llega envuelto en papeles viejos y decisiones olvidadas, pero siempre llega. Así terminó todo, sin aplausos ni reconciliaciones forzadas, solo con la certeza de que el respeto ignorado nunca desaparece, solo espera el momento exacto para cobrar su lugar. Y cuando lo hace, no pide permiso, no explica y no deja espacio para volver atrás.